El hambre que todo lo consume. Cierra los ojos por un momento e imagina, siente el frío en la piel, un frío que no solo te congela los dedos, sino que invade tus huesos y te roba la voluntad. El viento silba como un lamento eterno y a su alrededor todo lo que ves es un vasto desierto blanco, indiferente a tu sufrimiento. No hay refugio, no hay esperanza y, sobre todo, no hay comida. El hambre no es lo que crees, no es ese rugido pasajero en el estómago que puedes aplacar con una barra de cereal o un café. Es un monstruo silencioso que comienza pequeño, un susurro de incomodidad que puedes ignorar, pero con el tiempo, ese murmullo se convierte en un grito. Te duele la cabeza, los músculos se tensan y una sombra se apodera de tu mente. Y entonces ocurre algo extraño. El hambre deja de ser un simple deseo de alimentarte. Se transforma en una necesidad desesperada. Se convierte en lo único que importa. Muchos dirían que hay cosas que nunca harías, líneas que jamás cruzarías. Pero, ¿cómo puedes estar tan seguro? Cuando las montañas te rodean y la muerte se sienta a tu lado, cuando cada fibra de tu ser clama por un bocado que te mantenga con vida un día más. ¿Quién eres en realidad? El canibalismo es más que un tabú, es el último umbral de la humanidad, un acto que nos enfrenta a la parte más oscura de nosotros mismos. Y esta noche voy a contarles una historia de supervivencia, sí, pero también de desesperación. Un relato donde las montañas no solo se convierten en una prisión de hielo, sino en un espejo que refleja hasta dónde estamos dispuestos a llegar para seguir respirando. Mientras escuchas, pregúntate, ¿qué harías para sobrevivir? ¿Qué precio estarías dispuesto a pagar? Porque este no es solo un cuento de terror, sino un viaje a la grieta más profunda de la condición humana. Les hablaré desde la piel de quien vivió esta pesadilla, desde sus miedos, sus conflictos y, sí, su necesidad de justificar lo injustificable. Y cuando terminemos, quizás se encuentren preguntándose si las montañas, con su gélido silencio, fueron los únicos testigos, o si las verdaderas sombras están aquí entre nosotros, esperando su momento para salir. Las montañas no tienen memoria. La Violeta tiembla como un animal herido, sacudida por un viento glacial que aúlla como si las mismas montañas estuvieran vivas, deseando tragarnos. Yo nunca debí subir a ese maldito aparato, pero el deseo de regresar a casa, de sentir los abrazos de mi familia, me cegó. El piloto, un hombre que, con su rostro curtido y mirada de acero, había dicho que el clima no era ideal, pero que podríamos sortearlo. ¡Qué equivocado estaba! Cuando la avioneta chocó contra la ladera, el impacto fue un rugido sordo, seguido de un silencio que pareció durar una eternidad. Abrí los ojos entre el humo
y los restos retorcidos del fuselaje, con un dolor lacerante en la pierna y un frío que mordía hasta los huesos. El piloto seguía vivo, aunque apenas. Su pierna estaba destrozada y la sangre formaba un charco oscuro en la nieve, un contraste tan cruel como irónico. Los días pasaron. La tormenta era un muro impenetrable y la esperanza de rescate se desvanecía como el calor de mi aliento en el aire helado. Intenté buscar comida, raíces, cortezas, cualquier cosa que pudiera engañar a mi estómago, pero las montañas estaban muertas y en su muerte parecían desear la mía. El piloto fue el primero en ceder. Su respiración se hizo más débil hasta que una noche solo quedó el sonido del viento. Me quedé solo, con su cuerpo rígido, inerte y con un hambre que comenzaba a enloquecerme. Al principio lo resistí, me arrodillé junto a él, pidiéndole perdón por lo que mi mente ya comenzaba a maquinar. Me dije que podía soportarlo, que la ayuda llegaría, pero el hambre es un demonio y no le importa tu moralidad. Es un fuego que quema desde dentro, consumiendo todo hasta dejar solo la necesidad más básica: sobrevivir. Cuando finalmente di el primer corte, el filo improvisado del metal tembló en mis manos. La sangre era espesa, casi negra, por el frío. Cerré los ojos y lloré mientras llevaba el primer trozo a mi boca. El sabor era indescriptible. No era carne, no era comida, era desesperación. La primera noche apenas pude dormir. Cada crujido en la oscuridad era una acusación, un recordatorio de lo que había hecho. Pero a la mañana siguiente desperté con un poco más de fuerza. Mi cuerpo, traidor, agradecía el alimento. Y así, día tras día, regresaba al cadáver, enfrentando ese horror, una y otra vez. Al principio, solo tomaba lo que necesitaba, con una suerte de reverencia macabra, pero pronto, incluso, eso dejó de importar. El verdadero terror comenzó cuando ya no quedó más del piloto. Mi cuerpo aún pedía más, aún exigía. Me miré las manos, mis brazos delgados y rígidos por el frío, y entonces la idea se deslizó en mi mente como un susurro venenoso. ¿Acaso no había ya cruzado la línea? ¿No era mi carne tan válida como la suya lo había sido en su momento? El primer corte me dolió menos de lo que esperaba. El frío había adormecido mi piel y la adrenalina hizo el resto. Me miré los dedos, ahora reducidos a muñones, vendados con tiras de mi ropa, y una risa histérica escapó de mi garganta. ¿Qué era ahora? ¿Un hombre o un monstruo? ¿En qué me había convertido? Día tras día